tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la mesa de análisis de a las 8:45. Mi nombre es María Rivera y será pues un gusto para mí acompañarlos a lo largo de esta mesa de análisis, pero el día de hoy acompañada por una persona muy especial. Me acompaña Carmina Balizán, que es la primera noche, el primer análisis que estamos juntos. Hola Carmina, ¿cómo estás? Qué gustazo, de verdad. Muy contenta de poder compartir contigo esta noche. Así es, feliz de compartir este espacio y sobre todo para hablar pues de un tema bastante emblemático del día de hoy también, Carmina, el tema de sindicatos y pactos colectivos. Y es que el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la negociación colectiva, como esto pues es un derecho fundamental firmemente sustentado en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y reafirmado en la Declaración de la OIT, que relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la organización, pues se adoptó en 1998 y sin duda alguna es un mecanismo fundamental del Código Social, a través del cual empleadores y organizaciones pues de los sindicatos pueden convenir salarios justos y condiciones de trabajo adecuadas, además de que constituye la base de mantenimiento de buenas relaciones laborales. Sin embargo, en nuestro país ha habido un problema pues bastante grande con todo este tema. Algunos pactos colectivos que se han firmado con condiciones laborales que a veces pues son imposibles de cumplir, y cómo pues se puede cumplir con estos compromisos adoptados con la OIT y a la vez hacer un buen uso de los recursos públicos es parte de lo que vamos a hablar con los expertos el día de hoy. Así que pues para empezar con esta mesa de análisis el día de hoy nos acompaña Luis Linares, quien es analista de Así Es. También nos acompaña David Casasola, que es analista en temas económicos del CIEN, y nos acompaña también Marlon López, que es expresidente del Instituto de Jueces y Magistrados del Trabajo y Previsión Social. A los tres, bienvenidos y muy buenas noches. Bienvenidos, buenas noches. ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan? ¿Tienen audio los tres? ¿Producción nos estarán escuchando? Ok, perfecto. Licenciado Casasola, vamos a comenzar con usted, vamos alfabéticamente, y también porque en la medida que este tema se dio, y con Marinés lo comentábamos, empezamos a buscar más información, porque es un tema del que se habla mucho, pero hay pocos datos. Es curioso que hay un estudio que data del 2014 del CIEN, pero no hay mucho más. ¿Por qué no hay data, licenciado Casasola? Licenciado Casasola, ¿nos escucha? Creo que estamos teniendo problemas con el audio, pero sí, como bien mencionabas, Carmina, fuera del aire estábamos hablando un poco acerca de la data, de la falta de data que existe en torno a todo el tema de sindicatos, pactos laborales, y creo que es conveniente discutirlo considerando que viene la aprobación del presupuesto ya para el 2022, ahorita ya y la cantidad de presupuesto que pueden llevar estos pactos. Así es, sin duda alguna, pues no sé si ya nos escucha, licenciado Casasola. Hola, no muy claramente, la verdad. Le voy a repetir la pregunta. Bienvenido, licenciado Casasola. Comentábamos con Marinés la falta de datos que existen con relación al tema sindical, presupuestos, y que parte del presupuesto del Estado se están llevando estos sindicatos. Sin embargo, hay un estudio del CIEN que data del 2014. Coméntenos por qué no se han actualizado más estos datos y por qué no hay más data para poder tener una discusión sobre números. Bueno, creo que hay varios elementos que es importante tener presentes, y puntualmente con lo que usted pregunta, creo que en principio tiene que ver con la forma en que se almacena la información, se procesa, porque de alguna forma está repartido dentro de las instituciones la responsabilidad, por un lado, del Ministerio de Trabajo, de pues, recibir estos pactos colectivos que han sido eh, firmados, ¿verdad? Y le toca hacer la homologación respectiva. Y por otro lado está la ejecución que le toca al Ministerio de Finanzas, en donde no es tan sencillo, diría yo, especialmente a nivel de sociedad civil, poder llegar a un análisis puntual de a cuánto ascenderían. Nosotros en CIEN hicimos un ejercicio para el presupuesto del 2014-2015 y bajo una metodología donde hicimos explícitos algunos supuestos de cómo valorar algunos rubros de gasto, pues llegamos a una estimación de que más o menos lo que implicaban aumentos derivados de pactos colectivos en ese entonces, en el 2014 y 2015,
representaba aproximadamente un 9% del total del presupuesto y un 40% de todo el rubro que tiene que ver con sueldos y salarios. Un ejercicio que nosotros hicimos, pero que de alguna manera lo que nos empezaba a mostrar es que si este no es un tema al que se le pone atención, conforme avanza el tiempo, se vuelve mucho más compleja la administración del presupuesto porque empiezan a añadirse más rigideces a los compromisos, el margen de maniobra, si se le suma otros temas de ingresos, por ejemplo, que ya tienen destinos específicos, se vuelve más complejo. Y por otro lado, la gestión del recurso humano, ¿verdad? Pero creo que eso da para desarrollarlo mucho más a detalle, pero puntualmente con lo que usted pregunta, creo que al final hay una repartición de responsabilidades donde no termina de quedar claro quién termina uniendo toda esta información para que sea una referencia al momento de la formulación de un presupuesto, porque se encuentra de alguna manera dentro de todos los rubros de sueldos y salarios al momento de hacer una planificación y que básicamente a nivel bastante operativo se va sumando y se totaliza un dato a nivel de diferentes unidades, a nivel de diferentes direcciones, a nivel de diferentes ministerios, y ya pues al final tenemos datos agregados que es muy difícil desagregar, ¿verdad? Entonces, creo que es parte de esa disciplina y de un interés que pudieran hacer a nivel del Ministerio de Finanzas, empezar a hacer el esfuerzo de proponer una metodología para que sea de la observancia de la ciudadana esa información de a cuánto ascienden diferentes bonos, diferentes elementos que se activan en pactos colectivos en diferentes instituciones del Estado. Licenciado Linares, ya nos adelantaba el licenciado Casasola, pues datos bastante fuertes y sin embargo con el pasar de los años este tema de pactos colectivos, sindicatos y todo lo que implican en nuestro presupuesto y en la calidad de la ejecución del gasto público, pues sigue siendo un secreto a voces, digamos, sigue siendo un tema que no se ha abordado, se discute, pero nunca hay propuestas concretas. ¿A qué atribuye todo esto usted, licenciado Linares? Lamentablemente no se escucha muy bien, pues se escuchan las palabras un poco aisladas, pero bueno, entiendo que se refiere, por un lado, en seguimiento a lo que decía el diputado Casasola, Así es, sí. la falta de información, que eso pues lo que tenemos es un problema en todo el sector público, que a pesar de la ley de acceso a la información, a pesar de las facilidades que hay para colocar información en los portales de las instituciones, la información es incompleta, es muchas veces difícil de procesar y no está, digamos, como accesible con facilidad para que la comprenda, ya no digamos un especialista, sino o un especialista que quizá la puede entender, pero no el ciudadano de la calle. Entonces hay un problema crónico de falta de información que no se respeta por parte del Estado, y si usted quiere cualquier información tiene que hacer solicitud a través de información pública de oficio. Incluso los mismos miembros, personal de medios de comunicación lo señala constantemente y la tardanza en responder. Ahora, en relación a los pactos colectivos, yo creo que lo que primero no hay que generalizar, ¿verdad? Porque hay pactos buenos, pactos regulares, pactos malos y algunos muy malos, ¿verdad? El emblemático es el del Congreso, ¿verdad? Por los abusos que se han cometido en cuanto a la remuneración, a los incrementos, al salario del personal del Congreso, que el pacto original decía que era al salario base y después se tomó al salario, a la remuneración completa. Y ahí se llegó a esos salarios que son, digamos, superiores a los de cualquier país de América Latina en el sector público. Pero con relación a los médicos y a los maestros, que es el personal, el de mayor volumen en el sector público, lo que tenemos que ver es, por ejemplo, si no se hubieran dado esos bonos en los pactos colectivos, al estar prácticamente congeladas desde hace
fácilmente 20 años las escalas de salarios en la administración pública, una enfermera auxiliar ganaría 1.500 quetzales. Una enfermera auxiliar ganaría 1.500 quetzales, un médico profesional 3 con 15, 20 años de servicio estaría ganando 5.000 quetzales. Entonces, a partir de los pactos colectivos que se logró nivelar un poco la situación salarial de personal que es clave. Ahora todo el mundo los toma como héroes a los médicos, pero se critica que ganen 8.000 quetzales, ¿verdad? ¿Cómo es posible eso? Que es contradictorio, es absurdo, y no tiene lógica ese planteamiento. Por ejemplo, en el caso de los maestros, yo una vez escribí un artículo que decía los exagerados sueldos de los maestros, que gana un maestro inicial, gana 5.000 quetzales. En 1982, un maestro inicial, el salario era 240 quetzales. Y el salario mínimo era de 104 quetzales. Es decir, si fuéramos al equivalente de ahora, el salario inicial de un maestro tendría que ser de 7.500 quetzales. Por si mantenemos la comparación, en 1954, yéndonos más atrás, un maestro podía ganar hasta 300 quetzales y un diputado ganaba 500. Entonces, esa también es una de las causas por las cuales hay abuso en la negociación colectiva. El abuso en los salarios de la alta burocracia. Tenemos el presidente mejor pagado del mundo, entonces o de América, del segundo mejor pagado de América Latina. Entonces, ¿qué autoridad moral puede tener él para negarse a incrementos salariales que exijan los servidores públicos? Y otra cosa es el problema de la escasa capacidad de negociación, porque una cosa es lo que pide un sindicato y otra cosa es lo que concede la administración pública. Pero yo supe, por ejemplo, que una ministra de Educación era presionada por Pérez Molina y Roxana Valdetti para que firmara el pacto mañana, lo que habían firmado, porque tenían compromiso para que el sindicato de maestros no les alborotara. Y entonces el ministerio lo tenía que decir, miren, ¿dónde firmo? Porque el presidente estaba desesperado por firmarlo. Entonces, en esas condiciones también no se puede negociar. Entonces, pero eso es culpa de los que piden, ¿no? Es culpa de los que dan. Gracias, licenciado Casasola. Quisiera hablar con el licenciado Marlon López, bienvenido. Y sobre todo con el tema legal, hay muchos temas que se plantean con el tema sindical versus un empleado que no tenga estas garantías, como por ejemplo sería contratar a alguien por méritos y competencias, por ejemplo terminar una relación laboral en circunstancias que en otras condiciones se puede dar, y sin embargo estas personas tienen una protección y hace que hayan personas totalmente ineficientes dentro del sistema. Bajo el punto de vista legal, ¿cómo se están abordando estos temas en los tribunales, licenciado? Bueno, buenas noches, amigas y amigos. Un saludo a ustedes allá en la sede del canal. Muchas gracias por la oportunidad y la invitación. Vean, el tema de la negociación colectiva es bien especial, bien, digámoslo así, basado en varios aspectos que mencionaba el licenciado Linares en torno a esa capacidad de negociación que puedan tener los actores esenciales de ello. Hablemos de las organizaciones sindicales, de esa capacidad que puedan tener para ejercer presión, digámoslo así, política y social en torno al conflicto del que se está tratando. Pues es evidente de que pues hay organizaciones sindicales muy fuertes acá en el país que pues tienen esa ventaja de tener la posibilidad de realizar una adecuada u oportuna negociación para mejorar las condiciones de sus trabajadores, porque acá hay que considerar algo, el tema de la negociación colectiva y pues ahí por ahí la creación de distintos instrumentos de normación colectiva, conocidos como leyes profesionales y coloquialmente o de manera sencilla pactos colectivos o convenios colectivos, pues no beneficia a solo aquellos que estén sindicalizados o que sean miembros de la organización sindical, va a beneficiar a todos los trabajadores que sean, incluso a los futuros trabajadores, porque los beneficios que conceden o que se
otorgan mediante la negociación y la suscripción de estos pactos colectivos, pues, repito, va a beneficiar hasta los futuros trabajadores. Uno. Dos, el tema, y en sede judicial, pues ya cuando los conflictos colectivos llegan, principalmente, pues hablando de estos pactos colectivos como el que mencionaba el licenciado Linares en torno al Congreso de la República, pues no llegan a sede judicial, puesto que se agota lo que la ley de sindicalización y regularización de huelga para los trabajadores del Estado establece como el mecanismo obligatorio de negociación, que es la vía directa entre los trabajadores y la autoridad nominadora y el patrono. Entonces, pues generalmente esos acuerdos se dan en sede, pasa, por ejemplo, el pacto colectivo del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, y ya pues de alguna forma es poco lo que en este caso llega a la sede judicial dentro del tema de la negociación colectiva, el planteamiento de los conflictos colectivos. Entonces, pues nosotros básicamente dentro de la dinámica que se da dentro del trámite del conflicto colectivo, pues integramos un tribunal de conciliación que es el que de entrada invita a las partes o convoca a las partes a que se dé un diálogo, una plática y un acercamiento entre ellos. Cada una de las partes lleva sus propuestas y el tribunal hace una sugerencia de puntos que pueden ser aceptados por las partes y se suscribe el convenio o el pacto colectivo según se trate una u otro instrumento de negociación. Evidentemente nosotros, y por ejemplo voy al tema de lo que hace el Tribunal de Conciliación, pues se integra, y me permito pues aprovechar este espacio para explicárselo a la ciudadanía, porque no solo pasa por una decisión de un juez, en términos generales, un Tribunal de Conciliación integrado por un juez, sí, de trabajo, y dos vocales, uno que representa al sector laboral o sector de los trabajadores y otro al sector patronal. Y estos últimos dos vocales y hacen, junto con el juez, hacen propuestas en atención a su sano conocimiento nada más. No se ven aspectos jurídicos en esta fase. Estos aspectos jurídicos sí ya pueden tomarse en consideración y se utilizan ya en lo que se conoce como la fase arbitral, en donde ya se integra otro tribunal conocido como Tribunal de Arbitraje y quien, pues en su momento y previo a dictar un fallo, sí puede hacer uso de recabar información o dictámenes al Ministerio de Trabajo, en el caso de los trabajadores del Estado, o al Ministerio de Finanzas, para ver el tema presupuestario, que es el aspecto neurálgico, creo yo, dentro de la plática que estamos teniendo hoy. Esa disponibilidad presupuestaria o el uso que pueda hacerse al erario en torno y con el cual se nutre el presupuesto. Entonces, pues en atención a esa eventual disponibilidad presupuestaria que pueda tenerse, pues se hace la propuesta o se dicta aquí no es propuesta, se dicta la sentencia por parte del Tribunal de Arbitraje y se emite ese laudo que pues tendrá vigencia de acuerdo a lo que establece el Código de Trabajo. Entonces, sí, repito, pues se ven estos aspectos, se ve ese soporte, esos dictámenes que puedan advertir la posibilidad de que dentro del colchón presupuestario pueda haber un espacio para soportar los compromisos que pueda adquirir el patrono o la autoridad nominadora. Licenciado Casasola, hablando un poco acerca de lo que ya usted mencionaba, el tema del Ministerio de Finanzas, porque al final del día, pues, las entidades públicas son las que luchan cada año con poder cumplir con estos pactos colectivos acordados por gestiones anteriores, incluso ni siquiera son compromisos que ellos adquirieron y pues esto obviamente representa una carga en el gasto. ¿Cómo garantizar esa sostenibilidad en finanzas públicas? Digamos, ¿qué se debería de revisar, por ejemplo, en materia legal, licenciado Casasola? Bueno, creo que aquí hay varios elementos que es importante traer a la mesa. El primero es reconocer que existen diferentes tiempos en cuanto a la motivación de quien se sienta a negociar un pacto colectivo. Por un lado, se tiene a quien representa a los trabajadores, que por un lado tienen un horizonte un poco más amplio en cuanto a el velar por los beneficios para los trabajadores. Y tenemos el funcionario de turno que le toca a una negociación que de pronto lo que le interesa es su gestión de 4 años, si bien le va en el cargo, va a estar 4 años. Entonces, en ocasiones no terminan de haber compatibilidad de incentivos, porque por un lado hay un incentivo de largo plazo de siempre buscar mejoras de parte de la representación sindical y del lado de los patronos, por decirlo así, que en este caso son las autoridades de gobierno. Es una ventana de 4 años
sobre recursos que no desembolsan directamente porque vienen de la recaudación presupuestaria y de la deuda. Entonces, creo que sí es muy importante tener claro esas discrepancias que en ocasiones pueden haber de incentivos, porque al final una de las soluciones que pudieran empezar a traerse es hacer más visibles las negociaciones, que las negociaciones colectivas no sean algo que pase de la noche a la mañana, no sea algo que es de desconocimiento de la ciudadanía, de la sociedad civil, quien al final pues es con sus impuestos y con la deuda que paga a futuro, que va a terminar financiando todo lo que se negocia. Entonces creo que por un lado es importante eso, eh, lograr como una muestra de buena fe que estas negociaciones sean más visibles, sean mucho más evidentes para quien desee conocerlas. En segundo lugar, asegurarse mecanismos para tener claridad de cuáles son los resultados que se van a obtener al conceder algún tipo de aumento, algún tipo de licencia, algún tipo de aumento de días de vacaciones, porque al final pues siempre existen esas búsquedas de mejoras y eso se entiende, pero también es importante asegurar cómo los servicios son de calidad. Claramente esto no es únicamente dependiente del recurso humano, sino hay también insumos que se deben facilitarle a los servidores públicos para que hagan su trabajo. Y creo que eso es algo que también es importante tenerlo presente, ¿verdad? Aquí solo estamos viendo una pata de la mesa, que es la gestión del recurso humano, pero para tener servicios públicos de calidad, además de una buena planificación, de tener recursos financieros, humanos, pues necesitamos infraestructura, necesitamos insumos, y eso pues ya es otro tema de ley de compras y contrataciones que no nos vamos a meter. Y tercer lugar, creo que todos sabemos un poco las rigideces presupuestarias que tenemos y que al final del día termina siendo bastante complejo llegar a negociaciones individuales por institución y perder de vista buscar una normativa que cubra el sector público, por lo menos del lado del organismo ejecutivo en general. Y aquí tenemos una ley de servicio civil, aquí tenemos una Oficina Nacional de Servicio Civil, que al final pues no únicamente debe ser un trabajo administrativo, sino necesita una función rectora un poco más sólida. Aquí todavía no tenemos, creo yo, un consenso de cómo lograr darle esa fuerza, pero eventualmente creo yo que para evitar esos desbalances, ¿verdad? Por un lado, diferentes puestos que no terminan de ponerse al día a la remuneración que requiere el perfil y por otro lado, excesos, sí es importante buscar homologar este tipo de decisiones para tener un recurso humano que se remunera bajo criterios y que a la misma capacidad y esfuerzo exista una misma paga. Creo que estos son como pilares y termino con esto. Creo que al final siempre se habla de garantizar una disponibilidad presupuestaria para otorgar y firmar un pacto colectivo. Creo que eso siempre es importante revisarlo en el gran esquema de las cosas, teniendo claridad cuáles son nuestras prioridades y reconociendo que el día de hoy prácticamente el 90% de los ingresos que tenemos a nivel tributario ya están comprometidos. Entonces, nuestra capacidad de margen es bastante limitada y si es necesario hacer un ejercicio de priorización al momento que sobre la mesa se pone una nueva negociación colectiva para ubicar, para atender para atender las solicitudes que se hagan, qué es lo que vamos a sacrificar o cuál va a ser el costo de oportunidad que tendrá a nivel de finanzas públicas el ir firmando nuevos acuerdos colectivos. Gracias. Licenciado Linares, usted en su intervención anterior tocó un tema muy importante y puso un ejemplo muy puntual, que es el caso del aumento a los maestros por presiones políticas por parte del Ejecutivo. La pregunta es, ¿el movimiento sindical sale con una causa noble para mejorar las condiciones del trabajador, pero esto ya es jugar ajedrez político y prestarse a causas sucias, y eso lo vemos constantemente? ¿No debería haber un punto también sobre juzgar estas decisiones que sean inmorales, que se están dando? Porque ni el gobierno tiene recursos ilimitados, y mucho menos el erario, que somos las personas que pagamos todos estos impuestos. Así que estos grupos sindicales también aprovechan
estas presiones que obviamente los políticos van a tener y van a querer. Entonces no es solo decir hay sindicatos buenos, hay sindicatos malos y esto, ellos en la jugada, y lo vimos durante la pandemia. Recuerdo que hubo sindicatos que se recetaban más días de vacaciones, más prestaciones, cuando hubo gente en este país que dejó de percibir un salario y ellos tuvieron siempre un salario asegurado. ¿Cómo manejamos este tema para que las condiciones sindicales pues se cumplan como fueron su origen y no abusar en este ajedrez político que se está dando en nuestro país? Pues mira, yo creo que como dice un refrán de Sancho Panza, cuando uno no quiere, dos no bailan. Entonces, lo primero es la responsabilidad de la autoridad del que ejerce un cargo público. El licenciado Casasola mencionaba el tema de los incentivos. Yo creo que lo de los incentivos se supera con el problema de la responsabilidad, de los controles y de las sanciones. Y lamentablemente aquí en Guatemala vemos que todas estas prácticas, el margen de discrecionalidad en la función pública tiene que ser limitado, porque si se extiende el ámbito de discreción y de decisión de un funcionario público, se tiende al abuso, porque no hay un elemento clave de una administración sana que es el autocontrol. Aquí eso no existe, entonces está eso por el lado de la parte empleadora, podríamos decir, que se necesita fuerza. También yo estuve en una institución descentralizada, el Infond, durante 4 años y nos tocó lo de un pacto colectivo y hubo una negociación que nos pareció ya solo para la firma, que nos pareció demasiado concesiva y paramos y sabíamos que podíamos tener dificultades, que podían presentarse dificultades porque había una negociación de buena fe, se suponía, entre las partes. Sin embargo, decidimos que se renegociaran algunas cláusulas y en la Junta Directiva tomamos la decisión de que si tomaban el edificio, no íbamos a ceder, aunque tuviéramos que pasar ahí un mes encerrados en el edificio, no íbamos a ceder. Pero eso es parte de la responsabilidad de un funcionario público. ¿Qué incentivo tenía? Pues mi buen nombre. ¿Verdad? Que creo que, porque no solo son incentivos materiales de que qué gano desde el punto de vista político, simplemente el que no dijeran este señor es uno de los causantes de la ruina de esta institución. Y por el otro lado, en cuanto a los beneficios de los sindicatos y lo que exigen los dirigentes sindicales, pues es parte del problema de equilibrio de poder. Porque nos escandalizamos con algunas ventajas que reciben los sindicatos, pero y las exoneraciones que reciben sectores empresariales y los sueldos de los militares. El bono de seguridad de los militares, ¿qué pasó? Nadie lo recuerda. Y un bono escandaloso y totalmente injustificado. Pero sí, eso pues no justifica que haya abusos en un lado a que se den abusos en otro. Pero yo creo que en la administración pública nuestra, necesitamos, por ejemplo, algo que mencionó el licenciado Casasola, la transparencia. Eso, el que las negociaciones se hagan a la luz del día, eso ya frena a cualquiera. Y responsabilidad de los funcionarios, y para eso se necesita tener funcionarios de mejor calidad, pero es que con los funcionarios que tenemos en muchos ámbitos de la administración pública, ¿qué podemos esperar? Y segundo, los controles. Porque si no hay controles, pues, como decía un amigo columnista, en el arca abierta justo es pecar. No es ni siquiera el justo peca, sino el justo es pecar porque no hay consecuencias. Y eso lamentablemente sucede en Guatemala con una corrupción exacerbada. Entonces, un sistema que hace agua por todas partes, ¿por dónde lo podemos comenzar a reparar para que ir cerrando las salidas de agua? Pues eso creo que sería tema de otro diálogo aquí con los distinguidos amigos. Licenciado López, usted hablaba un poco respecto a que esta negociación colectiva al final del día pues no solo beneficia a quienes están sindicados, sino que también a todos los trabajadores. El problema pues también que es evidente a largo plazo de los sindicatos es cuando buscan este tipo de negociaciones y límites, privilegios sobre todo que afectan financieramente a largo plazo a las entidades públicas. Digamos, idealmente, ¿cuál debería de ser la función de sindicatos? Digamos, ¿cómo conciliar
estos beneficios hacia trabajadores que sin duda alguna, algunos lo merecen, pero por otra parte también estas negociaciones, por ejemplo, ya sin límites que buscan abusar de los recursos públicos. Licenciado López. Licenciado López, tiene el micrófono apagado. Disculpen, quiero mencionar algo que reflexionaba, que mencionó Carmina y que mencionó el Linares, y es que no es, creo yo, muy sano, muy oportuno hacer una mezcla de la negociación colectiva que se da en el ámbito de los trabajadores del Estado y la negociación colectiva del sector privado. Carmina mencionaba el tema de personas que el año pasado pues, se quedaron sin trabajo. Lamentablemente, y no es un tema propio exclusivo de Guatemala, de la economía de nuestro país, a nivel mundial se dieron situaciones de esta clase y la OIT lo ha abordado en sus pronunciamientos en torno a los millones de personas que se quedaron sin trabajo, lamentablemente, producto de esta pandemia. Y el tema es de que mencionaba, bueno, que los trabajadores del Estado, pues estábamos con nuestro sueldo asegurado. Considero que no es del todo oportuno y tal vez muy idóneo, pues, culpar una situación negativa de un sector de la población con la situación en la que están los trabajadores del Estado. Hay condiciones y hay situaciones, por ejemplo, que gozan pues, de mayores beneficios los trabajadores de la iniciativa privada, por ejemplo, de una indemnización por tiempo de servicio más allá de los 10 años que establece la Constitución para los trabajadores del Estado. Habemos trabajadores del Estado que tenemos, por ejemplo, servidor 25, 26 años de estar trabajando en el organismo judicial, y solo voy a tener opción a un límite menor de indemnización por tiempo de servicio. En cambio, por ejemplo, los trabajadores de la iniciativa privada, no, ellos no tienen un límite. Por ejemplo, como para citar algunas diferencias. Pero hago esto porque considero, repito, que no es muy oportuno tal vez o idóneo hacer esa comparación. No es culpa de las negociaciones, de la negociación colectiva que se hace a nivel del Estado, de la negativa o mala negociación o la nula negociación colectiva que hay en el sector privado. Y repito, o sea, y eso pasa por otros escenarios. Linares mencionaba situaciones económicas de las cuales se beneficia pues el sector patronal y empresarial de nuestro país, y que creo que también hay que advertir, hablamos del tema presupuestario, hablamos de que la chamarra pues ya no da para mucho por echándole la culpa a los beneficios que se otorgan a través de la negociación colectiva. Creo que es un poco desafortunado hacer mención de esto, porque considero que pues, hablando del tema presupuestario, puede mejorarse y fortalecerse. Creo que la negociación colectiva, y en relación a la última interrogante que se me planteaba, yo he mencionado en intervenciones en otros escenarios en torno a esa, a mi parecer, relación romántica que debe haber entre los trabajadores y los patronos. Debe de buscarse consensos y orientarse, incluso, por ejemplo, el tema de las convenciones que regulan la negociación colectiva. Por ejemplo, voy a citar la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social del año 2000 de la OIT. Incentiva la cooperación entre empresas y los trabajadores y los gobiernos para potenciar las contribuciones positivas en bien del progreso económico social de los trabajadores. La mejora en las condiciones laborales se transforma en paz social. Y esto es importante abordarlo en el tema de la negociación colectiva. A mis chicos en la universidad les he mencionado la importancia que tiene hacer una sana, honesta, transparente y muy responsable negociación colectiva. Repito, creo que por ahí no es muy... no sé, no encuentro el término en este momento, pero sí no se me hace muy idóneo satanizar los beneficios que puedan obtener los trabajadores del Estado a través de la negociación colectiva que se desarrolla. Creo que sí, pues obviamente ha sido tal vez un poco desafortunada, creo yo, y sí cuestionable o criticable, y hasta cierto punto creo que el Linares lo mencionaba muy atinadamente, pero yo considero que sí hay cuestiones económicas como beneficios económicos hasta cierto punto inmorales en una sociedad como la nuestra, y se hacía la comparación de los salarios de los médicos comparados con otros funcionarios, y creo que debe de existir y se mencionaba esa responsabilidad en el ejercicio de la negociación colectiva, pero pues obviamente para que ello pueda darse, mencionaban también la calidad de las personas que están al frente de esta negociación colectiva. Y algo que quiero hacer énfasis en esto:
existe mucho actor en el tema de la negociación colectiva que incluso no tiene un contrato de trabajo. Los mandan las entidades nominadoras como miembros de una comisión negociadora, que ese es el término, pero son personas que están contratadas bajo un renglón 029. Y a estas personas en esa contratación no se les reconoce relación laboral y por ende tampoco se les va a reconocer en algún momento o exigirles algún tipo de deducción de responsabilidad. Partamos de aspectos tan importantes como esos. En el Estado, pues hay un alto porcentaje de servidores o de personas que están prestando servicios al Estado que materialmente son trabajadores, pero en un contrato no se les reconoce esa relación laboral. Y eso es importante también de considerar en el tema de la negociación colectiva. Licenciado López, vamos a ir a un pequeño corte, así que licenciado Linares, licenciado Casasola y licenciado López, les pedimos que se queden en línea y ya volvemos para continuar con este análisis. Muchas gracias.